Dejarme que sume otra voz, la de un economista, Juan Ramón Rayo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes veíamos a un agricultor que con un tomate y una cabra nos explicaba claramente lo que pasaba. Si le pagaban una miseria por los tomates, prefería dárselos a las cabras. Tú saliste a las redes a explicar lo que pasaba con los tomates, comparándolo como cambia el precio de los folios hasta que se convierte en libros y en papel, y menuda la que liaste también, Juan Ramón. Pero alguna explicación tiene que tener eso. ¿Cómo puede ser que se le pague tan poco, menos incluso de lo que cuesta? Bueno, lo primero que hay que entender es que un tomate en origen o una naranja en origen no es lo mismo que una naranja en destino. Lo mismo que un paquete de folios no es una revista. Entre medias hay muchos profesionales implicados, es lo que se conoce como cadena de valor, que transforman ese producto y que le añaden valor por el cual el consumidor está dispuesto a pagar. Evidentemente, desde un punto de vista físico, el tomate o la naranja en origen sí es lo mismo que el tomate o la naranja en destino, pero nadie quiere ir a origen a comprar el tomate o la naranja. Por tanto, el valor que se añade es justamente el valor del transporte y de la distribución, que nos coloca un tomate recogido en el campo en el supermercado de al lado de nuestra casa. Y en todo este proceso hay muchas fases implicadas, es decir, la gente a lo mejor se sorprende o se sorprendería de la cantidad de pasos que hay que dar desde que se recoge el tomate hasta que llega al supermercado de nuestras casas. Hay 3 agentes implicados, aparte del agricultor, la comercializadora en origen, la comercializadora en destino y la tienda final, y en cada uno de estos agentes tenemos gastos de transporte, gastos de mermas y de estríos, gastos de comercialización, gastos de limpieza y embalaje, gastos de almacenamiento, gastos de aseguramiento, impuestos, y todo esto evidentemente va incrementando el precio en origen, como en el caso de un paquete de folios lo va incrementando pagar a los periodistas, pagar a la imprenta, pagar a los editores, hasta que finalmente se vende la revista en el kiosco, finalmente se venden los tomates o las naranjas en el supermercado. La cuestión es: ¿alguna de las partes de toda esta cadena de valor, de los famosos intermediarios, está obteniendo beneficios extraordinarios, gigantescos, a costa de los agricultores? Esto es lo que alguien debería señalar si es así. El hecho de que el precio aumente desde origen a destino es lo mínimo que cabe esperar cuando intervienen tantas personas y hay tantas fases en la cadena de valor. Y desde luego, si miramos los márgenes de algunos de los principales distribuidores de este país, Mercadona, Carrefour o Día, que es la fase final o la parte final de la cadena de valor, no vemos márgenes estratosféricos. Mercadona, de media, por cada euro que vende en sus tiendas, gana 3 céntimos. No 30 céntimos, 3 céntimos. Por tanto, por 3 céntimos que gana por cada euro que vende, difícilmente el precio se va a multiplicar en múltiplos enormes que hagan que los agricultores no puedan ganar más. Por tanto, si alguien en esas fases intermedias conoce alguna empresa que tenga beneficios extraordinarios porque paga mucho menos de lo que ella vende y luego ese margen no se traduce en gastos que tenga que asumir para realizar esa actividad, que nos lo indique, y efectivamente, como comentabais, podría haber un caso de monopsonio y por tanto de que entre competencia. Mientras tanto, si no sabemos qué empresas se lo están llevando crudo, si es que alguna se lo lleva, que yo sinceramente tengo mis dudas porque creo que es una cadena de valor bastante competitiva y bastante ajustada para el consumidor final, hasta entonces es mera especulación que se paga poco a los agricultores porque los intermediarios se están forrando en el proceso. Hay un grupo de agricultores de los que han protestado estos días que ponía el acento también en otro elemento, que era la subida del salario mínimo interprofesional, que hoy mismo se está aprobando. Vamos a escuchar lo que ha dicho la ministra portavoz y enseguida nos das tu opinión. El Consejo de Ministros ha aprobado en el día de hoy el nuevo salario mínimo interprofesional, que, como ustedes ya saben, se sitúa en los 950 euros. Las cuantías representan un incremento del 5,56% con respecto a la prevista para 2019, que la subida del salario tendrá efecto desde el 1 de enero. 950 euros desde el 1 de enero, y la repercusión o la relación directa, ¿tú la ves con determinados sectores como por ejemplo el campo, Juan Ramón? Hombre, evidentemente, si los precios a los que venden los agricultores son muy ajustados, son muy bajos, porque la agricultura, después de, afortunadamente, derribar aranceles, es un mercado global y, por tanto, los precios no se determinan exclusivamente en el campo español, sino que se determinan en mercados globales, pues si la agricultura tiene que vender a precios muy competitivos y no ha experimentado una mejora de productividad muy grande que le permita vender a esos precios competitivos asumiendo costes altos, que tú le subas los costes por decreto antes de que los agricultores estén capacitados a hacer frente a ese aumento de costes, evidentemente reduce todavía más sus márgenes, ya en muchos casos
ingresos estrechos o incluso inexistentes, porque hay agricultores que venden a pérdida, pues todavía estás estresando todavía más esos márgenes. Claro que hay una relación directa entre aumentar los costes de producción de los agricultores y la situación financiera de los agricultores, dado que ellos no controlan el precio al que venden las mercancías, y ese precio es un precio competitivo y bajo porque se enfrentan no solo a otros competidores nacionales, sino a otros competidores extranjeros. Y que el gobierno, sin haber analizado el impacto que iba a tener la medida ni en el año 2020 ni en el año 2019, se haya lanzado a la piscina de esta manera y que ahora tenga que salir el ministro de Agricultura anunciando ayudas para compensar el perjuicio que han generado a través del salario mínimo, lo que nos está indicando es que este gobierno toma medidas sin ser consciente del impacto que va a tener sobre la economía y que intentan parchear los problemas que ellos mismos han creado desde un inicio por no haber estudiado adecuadamente cuál iba a ser el efecto de las medidas que han prometido, insisto, sin haberlas estudiado antes. Juan Ramón, quiero comentar un par de datos más que afectan en concreto a la economía madrileña. Dame un segundo, porque hoy se ha aprobado la subida salarial para funcionarios en Madrid. Lo ha aprobado el Consejo de Gobierno. Esto es lo que ha dicho la presidenta. Hemos anunciado en el Consejo de Gobierno, por otro lado, el incremento salarial del 2% de los 170.000 funcionarios de la Comunidad de Madrid, y como esto se va a efectuar ahora en febrero con carácter retroactivo, también incluye en esto el mes de enero. Y comentario también de la presidenta sobre los datos del paro. Le recordamos, el mes de enero ha sido malo y un poco más malo incluso que otros eneros, que ella es decir. Enero normalmente no es un mes excepcionalmente bueno para el paro, no lo ha sido en la Comunidad de Madrid como tampoco en el resto del país. Tenemos que tener en cuenta que somos el motor económico del mismo, pero que tampoco somos una isla. En momentos de incertidumbre, lo que hemos visto es que las economías más debilitadas y aquellas personas que tienen que emplear se han encontrado en una situación, desde luego, de incertidumbre. Estos datos de paro del mes de enero, Juan Ramón, no sé si lo interpretas como un aviso, como una constatación de que el frenazo económico, bueno, está aquí y va a durar una temporada, o es algo pasajero, ¿cómo lo ves? Bueno, desde luego los datos de crecimiento económico del cuarto trimestre del año, que conocimos hace unos días, fueron, a mi juicio, muy malos. El consumo privado está estancado, no creció absolutamente nada por primera vez desde la recuperación, y la inversión privada se está hundiendo a una tasa del 2,5% intertrimestral. Anualizado, esto es una caída del 10%, ya digo, año a año, de la inversión. Es el mayor desplome, también con diferencia, desde que iniciamos la recuperación. Por tanto, que la economía española no está en una buena forma es evidente. Veremos si esto es algo estructural o algo pasajero. Las circunstancias internacionales ahora mismo no están ayudando para que sea algo pasajero, y esto evidentemente se va a traducir y se está traduciendo en una menor creación de empleo. Hace un año estábamos creando empleo desestacionalizadamente, es decir, quitando el componente puramente temporal del dato, a un ritmo de 40.000 nuevos empleos al mes. Ahora mismo lo estamos creando a un ritmo de 5.000 empleos al mes, es decir, prácticamente ya no estamos creando empleo. Si a este frenazo, a esta desaceleración de la economía española le añadimos medidas no estudiadas, no pensadas, no analizadas, como subir el salario mínimo, o todavía peor, cargarse la reforma laboral, que es lo que permitió que en 2012 y en 2013 no se destruyera mucho más empleo y que empezáramos a crearlo a partir de 2014, porque dotó de flexibilidad al mercado laboral español para absorber periodos de ralentización económica como el que ahora vivimos, pues creo que el cóctel, que no es enteramente responsabilidad de este gobierno, porque en gran parte son circunstancias que vienen de fuera, pero son circunstancias que vienen de fuera que cuando llegan dentro se amplifican, se multiplican por la mala política económica que está empezando a adoptar el gobierno. Quería preguntarte por el impacto que puede tener la epidemia, el coronavirus en la economía mundial, pero particularmente en la española, porque hoy hemos visto datos de cómo ha crecido el turismo. Ha sido, de nuevo, tenemos un buen año, también lo ha sido para Madrid. Pero quizás esto, si se prorroga mucho en el tiempo, puede terminar repercutiéndonos también, porque ese turismo asiático es un turismo muy apetecido, digamos, en nuestra comunidad, por la cantidad de dinero que deja normalmente en sus viajes. Sin duda, el sector del turismo será uno de los principales sectores afectados, pero es que las repercusiones no terminan aquí. La economía china es el 20% de la economía mundial, cuando en el año 2003 era el 8%, hoy es el 20%. 20% de la economía mundial, que estaba creciendo al 6% y que daba un impulso al crecimiento global.
con la epidemia del coronavirus ya se está empezando a hablar, en función de todo el daño que se está generando, de la paralización de la producción, del cierre de fronteras, de la disrupción comercial, se está hablando de que China este año puede crecer como mucho el 5,5% y probablemente estemos en cifras cercanas al 2%. Eso va a repercutir en la capacidad importadora de China, es decir, va a repercutir en las exportaciones de países como Corea del Sur, como Japón, como Estados Unidos y también la Unión Europea. La Unión Europea es el bloque económico que más exporta a China y muy en particular Alemania. Alemania, que era una economía que el año pasado sufrió muchísimo por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y por el Brexit y que estaba empezando a recuperarse, los últimos datos que hemos conocido, le va a suponer este shock económico por el coronavirus, le va a suponer también un mazazo muy fuerte en los próximos meses. Y recordemos que el segundo socio comercial de España es Alemania. España, en gran medida, es un país de industria auxiliar a Alemania. Por tanto, si Alemania se para, nuestra industria se va a parar todavía más. España, que acabábamos de decir, está enfrentándose a un periodo de crecimiento bastante frágil, bastante débil. Lo único que seguía funcionando en este país era el sector exterior. Si el sector exterior se para por China, por Estados Unidos, por Alemania, desde luego a nosotros también nos va a afectar muchísimo, no solo a través del turismo, que evidentemente también, sino incluso la propia actividad industrial, producir para exportar a países que van a dejar de importar. Juan Ramón, te voy a despedir porque se nos acaba el tiempo y tenemos que hablar de más cosas y porque además me estás dando un poco de miedo, porque me estás plantando un panorama. Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. A ti no te toca hacer fábulas. Se han mezclado una serie de circunstancias, a cada cual más adversa, y esperemos que muchas de ellas reviertan, porque, por ejemplo, el coronavirus no significa que vaya a generar un daño irreversible. Veremos cómo sigue evolucionando, pero bueno, de momento el panorama no pinta bien. Esto es un análisis duro, pero es así. No quiere decir que no puedan cambiar las cosas. Esperemos que sí. Gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.